Papá, hay una abuela llorando en el banco. Le compramos algo de comer. Pero en cuanto Alexei y su hijo se acercaron a la mujer mayor, ella levantó la vista. Un escalofrío recorrió su espalda. Hola, mis queridos. Dejen sus ocupaciones por un momento. Quiero contarles una historia que quizá les ayude a ver a sus seres queridos con otros ojos. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Disfruten. Alexei sujetaba firmemente la mano de Misha, de 6 años, mientras caminaban por la avenida central del parque de la ciudad. El domingo había resultado sorprendentemente cálido. Un verdadero regalo tras las prolongadas lluvias de mayo. La tradición familiar de visitar el parque los fines de semana era sagrada, rota únicamente por enfermedad o viajes de trabajo. Alexei valoraba esos momentos con su hijo más que cualquier otra cosa. Quizá porque él mismo había crecido privado de la atención de sus padres. El sol de mayo desplegaba una calidez generosa, obligándole a entrecerrar los ojos incluso tras sus gafas oscuras. Los árboles recién vestidos de un tierno verde proyectaban sombras moteadas y agradables sobre las avenidas. El aire estaba embriagador, perfumado con lilas en flor, mezclado con el aroma del césped recién cortado y la dulzura del algodón de azúcar de un puesto cercano. El parque vibraba de vida. Las abuelas en los bancos comentaban las últimas noticias de la televisión. Los niños corrían por los juegos, mientras los adolescentes se deslizaban en patines y bicicletas. Papá, ¿podemos comprar helado? Plombir en cucurucho. Misha tiró de la manga de su padre, señalando con esperanza un kiosco azul brillante, ya rodeado por una pequeña fila de niños y padres. Alexei siguió la mirada de su hijo y sonrió. Ese kiosco parecía estar allí desde siempre. Incluso en su infancia, su abuela lo llevaba los fines de semana, y él rogaba por un vasito de plombir de 20 kopecks, igual que ahora. Los precios eran más altos, claro. Pero el helado seguía considerándose el mejor de la ciudad. Primero jugamos en el parque y luego helado, dijo Alexei, despeinándole el cabello rebelde. Si no, te resfriarás otra vez y mamá nos regañará a los dos. Misha hizo un gesto divertido pero no discutió. Sabía que su padre cumplía su palabra, a diferencia de muchos padres de sus amigos que prometían y olvidaban. Está bien, aceptó el niño. Entonces vayamos al columpio nido. Quiero enseñarte cómo aprendí a columpiarme solo. Caminaron por la avenida, sorteando a los demás visitantes. Un grupo de personas mayores con bastones de marcha nórdica pasó a su lado. Una moda reciente entre la generación mayor. Alexei recordó cómo su abuela se había esforzado por mantenerse activa hasta sus últimos días, aunque en su tiempo esos pasatiempos no existían. La hipertensión y los dolores articulares habían limitado su movilidad en los últimos años. Adolescentes en patinetas pasaron a toda velocidad casi chocando con ellos. Alexei frunció el ceño. Verdaderamente, sin respeto por los demás. En su infancia tal comportamiento era impensable. Su abuela le había enseñado a ceder el paso a los mayores, a guardar silencio en público, a ser cortés. Ahora intentaba inculcar esos mismos principios en Misha. «Cuidado», gritó tras los adolescentes, pero ya habían desaparecido tras la curva. Pasaron por filas de bancos donde personas mayores leían periódicos, jóvenes madres atendían cochecitos y parejas se absorbían mutuamente en su mundo. Una escena típica de fin de semana en el parque. De repente, Misha se detuvo y tiró de su padre con sorprendente fuerza, haciendo que Alexei se preguntara de dónde provenía tanta energía en aquel cuerpecito. «Papá, mira», susurró el niño, señalando un banco lejano bajo un viejo tilo. «Esa abuela está llorando». Alexei giró la vista hacia la mujer mayor. Delgada, con el cabello gris recogido en un sencillo moño. Estaba encorvada, secándose las lágrimas con el borde de un chal tejido. A pesar del día cálido, algo en su postura, tan indefensa, tan sola, le apretó el pecho. «Vamos a comprarle algo de comer», sugirió Misha con la seriedad que a menudo emergía cuando intentaba imitar a los adultos. «Probablemente tenga hambre. Recuerda que dijiste que algunas abuelas no tienen suficiente dinero para comer porque sus pensiones son pequeñas». Alexei estuvo a punto de objetar, pensando que no debían intervenir,
que la mujer podría malinterpretar sus intenciones, que sus lágrimas podían deberse a cualquier cosa, salud, problemas personales, cualquier motivo. Pero algo en el rostro de su hijo le hizo ceder. Los ojos del niño brillaban con una compasión genuina, con un deseo de ayudar que hacía imposible negarse. Después de todo, ¿no quería él enseñarle justamente eso? Empatía. Bondad. Está bien, dijo tras un momento de vacilación. Comprémosle algo. Pero no digas que crees que tiene hambre. Solo dile que quieres invitarla. Misha asintió con entusiasmo y guió a su padre hacia el kiosco más cercano, donde se vendían pasteles recién horneados. El aroma de la repostería alcanzó a Alexei, evocando inmediatamente recuerdos de la cocina de su abuela, siempre bulliciosa con el olor a pasteles y frituras, especialmente los fines de semana cuando preparaba sus favoritos, los pasteles de repollo. 2 pasteles de repollo y una botella de agua mineral, por favor, pidió Alexei a la mujer robusta con delantal y pañuelo, reminiscente de las trabajadoras de cafetería de la época soviética de su infancia. Recién horneados, disfrútenlos, sonrió la vendedora, entregándole el paquete humeante. Serán 250 rublos. Se dirigieron al banco donde la mujer mayor estaba sentada. Misha marchaba con paso seguro, sujetando los pasteles, mientras Alexei lo seguía con la botella de agua. Por alguna razón, con cada paso, su corazón latía más rápido. Una extraña y difusa sensación de presagio, como el aire antes de una tormenta. Y entonces, al llegar al banco, la mujer levantó la vista. Un escalofrío recorrió a Alexei. El mundo pareció ralentizarse. Los sonidos del parque se desvanecieron, como si alguien hubiera bajado el volumen. Esos ojos marrones salpicados de inusuales destellos dorados, los veía todos los días en el espejo. Los mismos ojos le devolvían la mirada desde la única fotografía que sobrevivía de su madre, guardada a salvo en su cartera. La mujer sostenía un periódico arrugado, doblado en la página de la programación televisiva. Sobre su regazo descansaba una vieja cartera de cuero marrón, agrietada, idéntica a la de su abuela, con el distintivo cierre metálico en forma de flor. Sus hombros estaban envueltos en un chal con flecos de estilo antiguo, tejido en los años 70. A pesar del calor, se envolvía en él como si tuviera frío. Sus manos, apoyadas sobre el periódico, eran delgadas, con venas prominentes y manchas de la edad. Un sencillo anillo de boda brillaba débilmente en su dedo. Por un momento, Alexei se quedó paralizado, incapaz de moverse. Había algo en esa mujer que le resultaba inquietantemente familiar. No solo los ojos, sino los pómulos, la forma de la nariz, incluso la manera en que se sentaba, la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. Su corazón latía con fuerza, dificultándole la respiración. «Hola, abuela», dijo Misha con valentía, ajeno a la parálisis de su padre. Extendió la bolsa de pasteles, mostrando su sonrisa más encantadora, la que solía derretir a todos a su alrededor. «Te trajimos algo de comer. Pasteles de repollo, muy ricos». La mujer parpadeó, confundida, moviendo la mirada del niño al congelado Alexei. Las lágrimas seguían recorriendo sus arrugadas mejillas, dejando surcos húmedos. Con vacilación, extendió la mano y aceptó el paquete. «Gracias, querido», susurró. Su voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Aún así, algo en su tono hizo resonar una campana en el interior de Alexei, un sonido discordante y perturbador. «¡Qué niño tan amable eres! Y este es papá», añadió Misha, señalando a Alexei. «Él también es amable y muy listo. Es ingeniero, ¿sabes? Construye cosas realmente complicadas». Alexei aún no podía apartar la vista del rostro de la mujer mayor. Había algo dolorosamente familiar en sus rasgos, algo que le apretaba el pecho. Sentía como si estuviera mirando una fotografía viva de un antiguo álbum marrón que su abuela guardaba en el aparador bajo las copas de cristal, esas reservadas para las grandes celebraciones como Año Nuevo o el Día de la Victoria. «Disculpe», logró decir finalmente, entregándole la botella de agua. «¿Se encuentra mal? ¿Debo llamar a una ambulancia?» «No, no», dijo la mujer con una leve sonrisa, negando con la cabeza mientras aceptaba el agua con manos temblorosas. «Hoy es solo un día especial para mí.
Misha, como la mayoría de los niños de su edad, no dudaba en hacer preguntas. ¿Por qué estás llorando? ¿Te duele algo? ¿Sabes? Cuando yo siento dolor, mamá me da medicina y me siento mejor. Alexei abrió la boca para advertir a su hijo que no indagara demasiado. Pero para su sorpresa, la mujer levantó la mano en un gesto calmante. No es nada, querido, dijo, mirando al niño con una calidez inesperada. Todos tenemos días tristes, pequeño. A veces no por dolor físico, sino por recuerdos. Hoy estoy recordando a mi hijito que se perdió hace mucho tiempo. Alexei se estremeció como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Algo dentro de él se tensó como un resorte herido. Surgió un recuerdo largamente olvidado. El aroma de los pasteles de requesón recién horneados que su abuela preparaba todos los sábados. El sonido del viejo tocadiscos cantando canciones de Pugacheva. Ya sabes, todo saldrá bien, canturreaba la joven Ala, mientras su abuela murmuraba en silencio, amasando la masa. Mamá amaba a Pugacheva. Le había dicho su abuela una vez, cuando preguntó por qué tenían tantos de sus discos. Veía todos sus conciertos en televisión, e incluso te llevó a uno cuando tenías 4 años, aunque no lo recuerdes. Y efectivamente no lo recordaba. Solo fragmentos permanecían, como fotogramas de una vieja película. Una mujer de cabello castaño largo sosteniendo su mano, riendo, lanzándolo al aire, para luego desaparecer, dejando únicamente a su abuela, que a veces secaba sus lágrimas en secreto, pensando que él no lo notaría. Alexei se sentó lentamente en el banco junto a ella, con las piernas débiles y el corazón latiendo con tanta violencia que parecía que iba a estallar. ¿Puedo preguntar su nombre? Su voz tembló en la última palabra. La mujer lo miró con firmeza, y algo en sus ojos cambió, un destello, como una chispa tímida movida por el viento. Tatiana, dijo suavemente, sin apartar la mirada. Tatiana Sergeyevna. El mundo pareció girar alrededor de Alexei. Tatiana, el nombre de su madre. Tatiana Sergeyevna Sokolova. Un nombre que había pronunciado innumerables veces en su infancia, examinando fotos antiguas, escribiéndolo una y otra vez en solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas. Un nombre casi borrado por 30 años, reducido a una sombra difusa de memoria. Mi nombre es Alexei, dijo, esforzándose por calmar la voz. Y este es mi hijo Misha. Tatiana Sergeyevna sonrió con vacilación, mirando los pasteles entre sus manos. Había un cierto desconcierto en toda su actitud, como si ya no estuviera acostumbrada a la atención humana sencilla. Sus delgados dedos temblaban ligeramente al desenvolver con cuidado el papel que rodeaba el pastel. «¡Qué buen niño eres!», repitió dirigiéndose a Misha. Sin embargo, su mirada seguía regresando al rostro de Alexei. Dicen que los niños perciben el dolor ajeno. No todos los adultos se detendrían, pero un niño sí. Ella guardó silencio, aparentemente temerosa de continuar. Había algo en sus ojos que dejaba sin aliento a Alexei, una mezcla de esperanza y miedo, como si temiera creer en lo que empezaba a sospechar. Mientras tanto, Misha, ajeno a la tensión del momento, se sentó junto a la mujer, balanceando las piernas con curiosidad infantil. Un rayo de sol atravesó las hojas del tilo, iluminando el rostro de Tatiana Sergeyevna y resaltando las profundas líneas alrededor de sus ojos y boca, las marcas de una vida dura. ¿Y tu hijito? ¿Era pequeño como yo?, preguntó Misha, todavía balanceando sus piernas con zapatillas rojas que emitían luces intermitentes. ¿Y por qué se perdió? Papá dice que nunca debes perderte. Siempre debes saber tu dirección y tu número de teléfono. Yo sé el mío, calle Lenin, casa 15. Apartamento 23, y recuerdo el de mamá de memoria. Alexei abrió la boca para detener nuevamente a su hijo, para decirle que no removiera las heridas de una persona mayor, pero algo lo detuvo. Lentamente, se sentó en el banco al otro lado de Tatiana Sergeyevna, como si sus piernas hubieran tomado la decisión por él. Su corazón latía con fuerza en su garganta, la boca seca. Una extraña sensación apremiante lo envolvía, creciendo con cada segundo que pasaba. «No, querido», dijo la mujer, negando con la cabeza, con la mirada nublada por un instante, como perdida en el pasado. «Mi hijo era mayor que tú. Tenía 8 años cuando nos separaron». Hablaba como si cada palabra le produjera un dolor físico.
Alexei se estremeció. 8 años. Esa era su edad cuando su madre desapareció de su vida. ¿Coincidencia? ¿O tampoco lo encontraste? Los ojos de Misha se abrieron con verdadera empatía. ¿Fuiste a la policía?, preguntó. Papá dice que si te pierdes, debes acudir a un policía o a un guardia de seguridad en un centro comercial. O puedes acercarte a una madre con un niño y pedir ayuda. Por un momento, Tatiana Sergeyevna cerró los ojos, como golpeada por un dolor repentino. La mano que sostenía el pastel a medio comer cayó floja sobre su regazo. Lentamente los abrió mirando a lo lejos, hacia el parque infantil, donde los niños reían y corrían. Sus alegres gritos contrastaban con el pesado silencio que los envolvía. Fui yo quien se perdió pequeño, dijo en voz baja, con un tono tan amargo que a Alexei le apretó el pecho. Me enfermé y perdí la memoria. Durante muchos años no supe quién era ni de dónde venía. Y cuando recordé, ya era demasiado tarde. Había pasado demasiado tiempo. Un escalofrío recorrió la columna de Alexei. ¿Podría ser cierto? ¿Era posible que después de todos estos años, la abuela le estuviera diciendo que su madre había ido a otra ciudad por tratamiento? ¿Que había llegado una carta diciendo que estaba peor? Y luego todo contacto cesó. Enviaron consultas. Pero Alexei estudiaba el rostro de la mujer, intentando hallar los rasgos de la joven de la fotografía que llevaba en la cartera, sonriente, sosteniendo a un niño pequeño con un gracioso gorro de pompones. Desde algún lugar sonaba música en la avenida central. Un viejo vals que Alexei recordaba de la infancia, quizá en las colinas de Manchuria. La abuela Raya lo tarareaba a menudo mientras hacía las tareas del hogar. La coincidencia parecía asombrosa, como si el destino mismo hubiera orquestado la escena. ¿Cómo se llamaba tu hijo?, preguntó, esforzándose por mantener la voz tranquila. Aunque cada fibra de su cuerpo temblaba de anticipación, Tatiana Sergeyevna se sobresaltó y se volvió hacia él. Algo brilló en sus ojos, miedo, esperanza. Sus labios temblaron y su mano arrugada apretó con más fuerza el periódico. Aliosa, dijo con un tono tan tierno que parecía un apodo cariñoso. Alexei Sokolov. El mundo pareció detenerse. El bullicio del parque, el crujir de las hojas, los cantos de los pájaros, la música distante. Todo desapareció. Solo esos ojos permanecían, idénticos a los suyos, y el ensordecedor latido de su corazón en sus oídos. El suelo parecía desvanecerse bajo él, aunque estuviera sentado. Sokolov, su apellido, heredado de un padre que nunca conoció. Mamá, susurró Alexei, apenas atreviéndose a creer que era real. Tatiana Sergeyevna se quedó inmóvil, estudiando su rostro con tal intensidad que parecía querer leer su alma. Su mirada recorría cada rasgo, memorizando cada detalle, cada arruga, cada arco de sus cejas. «Dios mío», exhaló, un susurro cargado de dolor y esperanza. «¿Eres realmente tú, Alyoshenka?» Su temblorosa mano fría tocó suavemente la mejilla de Alexei, comprobando si era real. Sus dedos recorrieron su rostro con delicadeza, como un ciego que explora a otro. Alexei no podía hablar. Un nudo subió a su garganta, sus ojos se humedecieron. Cubrió su mano con la de él, presionándola contra su mejilla. Un gesto surgido desde lo más profundo de su memoria, de un tiempo en que el mundo era sencillo y su madre estaba cerca. «Papá, ¿por qué esta abuela te llama Alyoshenka?», preguntó Misha, confundido, moviendo la mirada entre su padre y la mujer. «Solo la abuela Raya solía llamarte así, tú lo dijiste. ¿Y mamá, cuando estaba realmente feliz?». La pregunta del niño devolvió a Alexei a la realidad. Parpadeó, sacudiéndose la atonía, y se volvió hacia su hijo. Su corazón latía con fuerza, los pensamientos desordenados. ¿Cómo explicarle a un niño lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podía él mismo creer en esta increíble coincidencia, este regalo del destino? «Misha», dijo con voz ronca, tragando el nudo que le pesaba en la garganta. «¿Recuerdas que te hablé de mi madre? De la abuela que enfermó y se marchó cuando yo era pequeño. Aquella de la que la abuela Raya te habló y cuyas fotos vimos en el álbum antiguo». Misha sintió con seriedad, dejando de balancear las piernas. Recordaba esas historias. Papá rara vez hablaba de su madre, pero siempre con un dejo de tristeza contenida. Y cuando la abuela Raya vivía,
Solía sacar el viejo álbum marrón con esquinas gastadas, mostrando fotos de una joven hermosa. «Esta es tu abuela Tania, la madre de tu papá», decía la abuela Raya. «Amaba mucho a tu padre, pero se enfermó gravemente y tuvo que ir a recibir tratamiento y no pudo regresar». El niño dirigió su mirada hacia la mujer mayor, que ahora lloraba abiertamente, con las manos presionadas contra su rostro. Sus hombros temblaban y suaves sollozos escapaban de su pecho. Era extraño ver a una mujer adulta, casi anciana, llorar. Misha pensaba que solo los niños y a veces las madres viendo películas tristes lloraban. «¿Es ella?», susurró Misha, con los ojos muy abiertos. «Es tu mamá, mi abuela». Alexei asintió, incapaz de pronunciar palabra. Sus emociones se desbordaban: alegría, incredulidad y el temor de que todo fuera solo un sueño a punto de desvanecerse. Nunca había creído en tales coincidencias. Y sin embargo, allí estaba, desplegándose en medio de un domingo cualquiera en el parque de la ciudad. El mismo parque que él y Misha habían visitado incontables veces. Tras 30 años de silencio e incertidumbre, había encontrado a su madre. Por un breve instante, Misha frunció el ceño en concentración, como hacía Alexei al enfrentarse a un problema difícil, para luego iluminarse de repente y abrazar sin vacilación a la mujer llorosa. Sus pequeños brazos rodearon sus frágiles hombros, y Tatiana Sergeyevna se quedó paralizada un instante como incapaz de creer lo que sucedía. «No llores», dijo Misha con la solemnidad propia de un niño consolando a un adulto. «Ya está bien. Te encontramos. O tal vez nos encontraste tú, o quizás nos encontramos entre todos. Lo importante es que estamos juntos». Tatiana Sergeyevna acercó al niño, su mano temblorosa acariciando su cabello. El pastel se deslizó de sus manos sobre el banco, pero nadie lo notó. En ese momento no existía nada más que esta pequeña isla de familia reunida en medio del bullicio del parque. «¡Qué niño tan maravilloso eres!», susurró entre lágrimas, besando la coronilla de Misha. «Tan admirable, igual que tu padre». Sonrió suavemente, reconociendo en Misha el mismo corazón bondadoso que siempre había tenido su hijo, un corazón que se esforzaba por ayudar a todos a su alrededor. «¿Y cómo te llamas, querido?» «Mikhail», respondió el niño con orgullo, erguido. «Pero todos me llaman Misha. Tengo 6 años. Estoy en el grupo preparatorio del jardín de infancia. Sé leer, contar hasta 100 e incluso dibujar naves espaciales. Y papá dice que me parezco al abuelo Misha, a quien nunca conocí porque falleció hace mucho tiempo». «Misha», repitió Tatiana Sergeyevna con los labios temblorosos formando una sonrisa entre lágrimas. «Fuiste llamado como mi padre». Alexei asintió, conteniendo sus emociones. De hecho, había nombrado a su hijo en honor al abuelo que nunca conoció, pero del que la abuela Raya hablaba con tanto cariño. Mikhail Sergeyevich Sokolov había sido un ingeniero respetado en una gran fábrica y veterano de guerra. Había fallecido un año antes de que naciera Alexei. «Sí, en honor al abuelo», susurró Alexei con voz temblorosa. «La abuela siempre decía que me parecía a él, especialmente cuando fruncía el ceño, y todos dicen lo mismo de Misha. Igual que el abuelo». Tatiana Sergeyevna asintió, sin apartar la vista de su nieto. La misma frente y barbilla. Los genes de su padre son fuertes, pero los ojos son nuestros, de Aliosa y míos. Cayeron en un silencio sin saber qué decir a continuación. Había pasado tanto tiempo, tanto por contar. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo condensar 30 años de separación en unas pocas frases? Sin embargo, Misha no mostró incomodidad. Se acomodó entre su padre y la abuela recién encontrada como si siempre hubiera pertenecido allí, como si los años de ausencia e incertidumbre nunca hubieran existido. «¿Y vas a vivir con nosotros ahora?», preguntó, mirando a Tatiana Sergeyevna. «Tenemos una habitación libre», añadió Alexei, con gratitud brillando en sus ojos ante la simpleza de su hijo para resolver una pregunta tan compleja. «Antes era de la abuela Raya, ahora es mi oficina, pero puedo trabajar en la sala. ¿Verdad, papá?» Por supuesto, no sería tan simple. Había muchas preguntas que hacer, detalles que descubrir, conversaciones con Olga, su esposa, que sostener. Pero por ahora, mirando el rostro radiante de su madre, solo sabía una cosa: nunca más la perdería. «Por supuesto», dijo, cubriendo su mano seca y arrugada con la suya. «Sí, si quieres, mamá».
La palabra mamá le costó pronunciarla, oxidada por décadas de inactividad, torpe en su lengua. Sin embargo, en cuanto la dijo, algo dentro de él se aflojó. Un nudo guardado durante tanto tiempo en su corazón finalmente se deshizo. Tatiana Sergeyevna no podía hablar. Lágrimas nuevas, esta vez de felicidad, corrían por sus mejillas. Simplemente asintió, aferrándose a la mano de su hijo como si temiera que pudiera desvanecerse como un espejismo. ¡Qué bien!, aplaudió Misha. Mamá se pondrá feliz. Siempre dice que papá necesita una familia más grande. Y tú me contarás historias de cómo era papá cuando era pequeño. Casi nunca lo cuenta. Solo habla de la escuela y de sus calificaciones perfectas. Alexei sonrió en silencio mientras la tensión empezaba a disiparse. Habría tiempo para ordenar los pensamientos, para hacer 1000 preguntas, pero en ese momento las palabras parecían innecesarias. Todo se sentía como un sueño imposible y mágico en un domingo cualquiera. Creo que la abuela tiene una historia que contar, dijo mirando a su madre. Pero primero, quizás nos puedas decir dónde has estado todos estos años. ¿Cómo fue que la abuela tardó tanto en encontrarte? Tatiana Sergeyevna respiró hondo y ajustó el chal sobre sus hombros, reuniendo fuerzas para un relato largo y difícil que nunca había contado por completo. Misha, consciente de la importancia del momento, se quedó quieto, dejando de balancear las piernas. Es una historia larga, dijo suavemente, una historia triste. Pero ahora que los he encontrado, tendrá un final feliz. Se sentaron juntos en el banco, unidos por la repentina oleada de emociones, ajenos al tiempo, a los transeúntes y a las nubes que se espesaban sobre el parque. Misha, reconociendo la importancia del momento, permaneció en silencio, simplemente alternando la mirada entre su padre y su abuela, comparándolos y descubriendo cada vez más semejanzas. Tatiana Sergeyevna ajustó nerviosamente un mechón gris rebelde y respiró profundo, preparándose para contar la historia que nunca había compartido por completo. Alexei notó que sus manos temblaban y las cubrió suavemente con las suyas. «Si ahora te resulta demasiado difícil hablar», comenzó él. «No», interrumpió ella, negando con la cabeza. «Debo contarlo. Debo explicar por qué sucedió. ¿Por qué no regresé?», miró a su nieto, que escuchaba con curiosidad. Aunque, quizás no del todo frente a un niño. «Hay cosas que no están hechas para oídos pequeños», Alexei asintió, comprendiendo su preocupación, y buscó con la mirada el kiosco de helados que habían visto al inicio de su paseo. «Misha, ¿recuerdas que te prometí un helado?», preguntó sacando la cartera del bolsillo. «Ahí está el kiosco. Toma el dinero y cómprate un helado. Solo no te alejes demasiado. Quiero mantenerte a la vista, ¿de acuerdo?». Misha aceptó el billete con aire solemne, pero se detuvo un momento. «¿Debo comprarle uno a la abuela también?», preguntó, mirando a Tatiana Sergeyevna con sincera preocupación. «No, querido», negó ella. «Me duele la garganta por el frío, pero gracias por pensar en mí». Misha asintió y, echando un último vistazo serio a ambos adultos, se dirigió al kiosco. Alexei lo observó hasta asegurarse de que su hijo se uniera a la fila con seguridad. Antes de volver su atención a su madre, «Te escucho», dijo en voz baja. Tatiana Sergeyevna cerró los ojos brevemente, reuniendo sus pensamientos. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «¿Recuerdas cuando me enfermé?», preguntó. «Tenías 8 años». Alexei frunció el ceño intentando reconstruir los hechos de hace 3 décadas. Los recuerdos de la infancia eran fragmentarios, como escenas de una vieja película animada, vívidas pero desordenadas. «Vagamente», admitió. «Recuerdo que estabas a menudo postrada en la cama. La abuela Raya venía todos los días cocinando, limpiando. Luego te llevaron al hospital y ella se quedó conmigo. Dijo que te habían enviado a otra ciudad donde los médicos eran mejores». Tatiana Sergeyevna asintió, mirando a lo lejos. «Cáncer», dijo suavemente. «Me diagnosticaron cáncer de ovario en un estadio avanzado. Comenzamos el tratamiento aquí, en el hospital regional, pero nada funcionaba. Luego me ofrecieron una terapia experimental en Moscú, en el centro oncológico. Era mi única oportunidad». Hizo una pausa, como si reviviera aquellos días aterradores. «No quería ir», continuó. «No quería dejarte. Pero tu abuela, Raya, insistió. «O debes luchar por tu hijo», me dijo.
Y así fui. Alexei escuchaba, conteniendo la respiración. Por primera vez en 30 años, conocía la verdad sobre lo que le había sucedido a su madre. Hasta entonces, solo había reconstruido fragmentos a partir de los relatos de su abuela, quien a su vez sabía poco. El tratamiento fue brutal, prosiguió Tatiana Sergeyevna. Quimioterapia, radioterapia. Escribía cartas cuando podía sostener un bolígrafo. Tú respondías con tus garabatos. Todavía recuerdo tu letra, letras torcidas que se salían de las líneas. Esbozó una débil sonrisa, y por un instante Alexei vio a la joven de la fotografía, su madre, simultáneamente recordada y olvidada. Pero luego surgieron complicaciones. Su voz se volvió más suave. Después de un ciclo de quimioterapia, tuve convulsiones. Los médicos dijeron que era una reacción a los fármacos, y luego un derrame cerebral. Caí en coma. Alexei se estremeció. Nunca había sabido esto. Su abuela solo había dicho que su madre había enfermado gravemente y no regresó. No recuerdo ese periodo, continuó Tatiana Sergeyevna. Más tarde me dijeron que estuve en coma casi 2 meses. Los médicos no daban un pronóstico. Cuando finalmente desperté, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. No recordaba nada, ni mi nombre, ni mi pasado, nada. Dejó caer las manos sin fuerza sobre su regazo. Se llama amnesia retrógrada. Puede ocurrir tras un derrame cerebral o un traumatismo cráneoencefálico. Los médicos dijeron que mi memoria podría volver en una semana, un mes, un año, o nunca. ¿Y nosotros te buscamos?, preguntó Alexei, sintiendo un profundo dolor por todo lo que habían soportado. Ella negó con la cabeza. No creo. Cuando fui hospitalizada, mis documentos quedaron en el hotel. Mientras estaba en coma, mi estancia venció. Retiraron mis pertenencias y alguien robó mi bolso con todos mis papeles. En el hospital, me registraron como paciente no identificada. Al despertar y no poder dar mi nombre, seguí siendo desconocida. Esbozó una sonrisa amarga. Las enfermeras me llamaban Nina. No sé por qué. Quizás me parecía a alguien que conocían, y así me convertí en Nina. El apellido me lo dio el médico que me atendía, Samoilova, y así me convertí en Nina Samoilova. Alexei trató de asimilar la historia. Sonaba improbable, como un guión de telenovela. Pero al mirar esos ojos familiares, no podía dudar de su veracidad. ¿Y luego?, preguntó. ¿Qué ocurrió después? Tatiana Sergeyevna suspiró. Luego me dieron de alta. No sabía a dónde ir, no tenía dinero, ni documentos. Los servicios sociales me colocaron en un centro residencial para personas con discapacidad en la región de Moscú. Viví allí mucho tiempo. Se quedó en silencio, reacia a sumergirse en ese capítulo de su vida. Alexei se contuvo de presionarla, percibiendo el dolor que los recuerdos le traían. Al principio estaba casi indefensa. Continuó tras una pausa. Tuve que reaprender todo, leer, escribir, cuidarme. Mi memoria volvió solo en fragmentos. A veces soñaba con un niño pequeño. Me despertaba llorando sin saber quién era ni por qué lloraba. Alexei sintió un nudo en la garganta. Imaginándola sola, perdida, despertando en la noche consumida por un anhelo inexplicable. Pasaron los años, siguió Tatiana Sergeyevna. Me adapté al centro, incluso ayudando al personal, cuidando de los más débiles. Empecé a trabajar en la biblioteca, leyendo mucho, y muy lentamente mi memoria comenzó a regresar, no de golpe, sino en pedazos, en fragmentos. Esbozó una leve sonrisa. Una vez, leía un libro de Postovsky, y me impactó como un rayo. Recordé que lo había leído antes, que tenía una copia con cubierta verde gastada, que se lo leía a mi hijo antes de dormir. Alexei se estremeció. Recordaba ese libro, la colección de cuentos de Postovsky que su madre le había leído tantas veces, especialmente el relato sobre el telegrama. A pesar de su tristeza, siempre pedía escucharlo una y otra vez. Luego empecé a recordar más, continuó Tatiana Sergeyevna, su nombre verdadero, la ciudad donde había vivido, a él. Pero los recuerdos eran fragmentados, como un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. No recordaba su apellido, su dirección, solo que vivía en un pequeño pueblo del Volga, que tenía un hijo, Aliosa, y una madre, Raisa Mikhailovna. Miró a Alexei con dolor en los ojos. Intenté encontrarte. Había contactado a los servicios sociales, enviado solicitudes, pero sin información precisa, sin apellido.
¿Qué podrían haber hecho? En Rusia hay miles de personas llamadas Olia y Raisa Mikhailovna. ¿Cuándo volvió completamente tu memoria?, preguntó Alexei, luchando por contener las emociones. Nunca volvió del todo, negó Tatiana Sergeyevna. Aún hay mucho que no recuerdo, pero hace unos 5 años hubo un avance. El orfanato consiguió un televisor y comenzamos a ver distintos programas. Un día apareció un reportaje de Yaroslavl y de repente reconocí una calle. Era nuestra calle donde solíamos vivir. Recordé la casa, el apartamento, recordé todo. Sus ojos se iluminaron al relatar ese momento de reconocimiento. Inmediatamente me acerqué al director del orfanato y le conté toda la historia. Me ayudó a redactar una consulta al registro de direcciones de Yaroslavl y respondieron. Confirmaron que en la dirección indicada, Tatiana Sergeyevna Sokolova estaba efectivamente registrada con su hijo Alexei y su madre, Raisa Mikhailovna. Pero eso fue hace mucho, más de 20 años. El apartamento luego pasó a Alexei Ivanovich Sokolov y finalmente se vendió. Alexei asintió. Todo encajaba. Tras la muerte de su abuela, había vendido el viejo apartamento y comprado uno nuevo, más cercano al centro, donde ahora vivía con su familia. Intenté encontrarte, continuó Tatiana Sergeyevna. Pero sin internet, sin fondos para un investigador privado, fue sumamente difícil. Y mi salud no era la de antes. Los años en el orfanato habían dejado huella. Pero hace un año tuve suerte. Una de las enfermeras se jubiló y me acogió diciendo que estaba sola y que yo podía hacerle compañía y ayudar en casa. Vive cerca, en el distrito contiguo. Tatiana Sergeyevna indicó la dirección de su hogar actual. Zineida Petrovna, mi anfitriona, me ayudó a aprender a usar Internet. Intentamos buscarte por redes sociales. Pero en vano, dijo con una débil sonrisa. Ahora me doy cuenta de que buscaba en el lugar equivocado. Tú, como yo, probablemente no disfrutas esos sitios modernos. Alexei asintió. De hecho, no tenía cuentas en redes sociales, considerándolas una pérdida de tiempo. Hoy, sin embargo, la voz de Tatiana Sergeyevna temblaba. Hoy es tu cumpleaños, Aliosa. Hace 38 años naciste en este día. Recuerdo cuando te trajeron de la maternidad, un pequeño bulto con rostro rojo y arrugado. Cada año, en este día, vengo al parque, me siento en este banco y recuerdo. Es mi forma de sentirme cerca de ti. Alexei se quedó paralizado. Efectivamente, era su cumpleaños. En el ajetreo del trabajo, casi lo había olvidado, posponiendo la celebración hasta el fin de semana siguiente. Solo ahora entendía por qué Misha había insistido en la caminata de hoy. Seguramente Olga, su esposa, había persuadido a su hijo para que lo llevara al parque y preparara una sorpresa en casa. Y allí estaba ella. Tatiana Sergeyevna miraba a su nieto con tanto amor y dolor que a Alexei se le cortó la respiración. Dios, has crecido, tan apuesto, tan fuerte. ¿Y qué niño tan maravilloso tienes? Mamá, logró decir Alexei, con la voz traicionada por un temblor. No sabía cómo articular el torrente de emociones, alegría por el reencuentro, angustia por su sufrimiento, pena por los años perdidos que nunca podrían recuperarse. De repente, sintió un ligero toque en su hombro. Al girar, vio a Misha allí, con el helado en la mano, observando a los adultos con seria preocupación. «Papá, ¿estás llorando?», preguntó el niño. «¿Qué pasó?». La abuela había compartido algo triste. Alexei solo ahora se dio cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Se las secó apresuradamente con la manga de su chaqueta e intentó sonreír. «Está bien, hijo», dijo. «La abuela solo me contó una historia que es triste y feliz al mismo tiempo, ¿ves?». Misha asintió pensativo, lamiendo el helado que se derretía en el cucurucho de barquillo. «¿Como en aquel libro sobre la pequeña Paliana?», preguntó. «Mamá me lo leía. Era triste y feliz al mismo tiempo». «Sí, algo así», asintió Alexei, maravillado de la percepción del niño al captar la esencia de la historia. Acercó a Misha, sintiendo la profunda necesidad de ese contacto físico simple. Y luego dirigió su mirada hacia su madre. «Mamá», dijo con decisión, «vienes a casa con nosotros ahora mismo. Quiero que conozcas a Olga, mi esposa, y veas nuestra casa. Ya no tendrás que vivir con extraños, por amables que sean. Tu lugar está con nosotros, con tu familia.
Tatiana Sergeyevna vaciló. Aliosa, no puedo, de inmediato. Zinaida Petrovna tiene mis cosas, mis documentos, y luego está tu esposa. ¿Estás seguro de que no le importará? Después de todo, soy una desconocida. No eres una desconocida, replicó Alexei con firmeza. Eres mi madre, la madre de mi padre, la abuela de mi hijo, y Olga lo entenderá, estoy seguro. Siempre quiso que Misha tuviera una familia grande, sus padres también han fallecido. Misha, que había estado escuchando atentamente, de repente se iluminó. ¿La abuela Tania realmente tiene el certificado de nacimiento de papá?, preguntó inesperadamente. Los adultos intercambiaron miradas sorprendidas. Bueno, probablemente esté en algún lugar de los viejos documentos, respondió Tatiana Sergeyevna con incertidumbre. ¿Por qué lo preguntas, querido? Misha sonrió astutamente. Su madre le había dicho que necesitaba el certificado de nacimiento de su padre para preparar una sorpresa de cumpleaños. Planeaba encargar un árbol genealógico familiar, hermoso e ilustrado con fotografías, pero no tenían el certificado de papá, y la abuela Raya había fallecido. No había a quién preguntar, hasta ahora. Alexei rió, conmovido por la inocencia infantil y la imaginación detrás del inusual regalo de su esposa. Tatiana Sergeyevna también sonrió, mirando a su nieto con ternura. No tengo tu certificado, Aliosa, negó con la cabeza. Todos los documentos quedaron en aquel hotel de Moscú, pero recuerdo la fecha, 26 de mayo de 1987, Hospital Materno número 2, Yaroslavl. Peso, 3.500 gramos, altura, 51 centímetros. Lo recitó con tal certeza que parecía que hubiera sucedido ayer, no hacía 38 años. En ese instante, Alexei finalmente creyó, más allá de toda duda, que la mujer frente a él era verdaderamente su madre. Solo una madre real podría recordar tales detalles tras décadas de pérdida de memoria. Creo que esta información será suficiente para el árbol genealógico, dijo con una sonrisa. Y el certificado de nacimiento siempre se puede restaurar. Se levantó del banco y extendió la mano hacia su madre. Vamos, mamá. Vamos a casa. Tatiana Sergeyevna se quedó paralizada un instante, contemplando su mano extendida, y luego se incorporó lentamente apoyándose en su brazo. Misha saltó inmediatamente y se colocó al otro lado de su recién encontrada abuela. ¿Puedo ayudar?, preguntó con seriedad. Papá dice que debemos ayudar a las personas mayores, especialmente si es nuestra abuela. Tatiana Sergeyevna sonrió con ternura y le acarició suavemente la cabeza. Gracias, querido. Eres un niño muy educado. Tus padres deben sentirse orgullosos de ti. Comenzaron a caminar lentamente por el sendero del parque, la anciana en el centro, sostenida por su hijo y su nieto a ambos lados. Desde fuera, parecían una familia común disfrutando de un paseo dominical, y ningún transeúnte podría sospechar la historia extraordinaria que se ocultaba tras esta escena cotidiana. Papá, ¿puedo correr adelante y avisarle a mamá que traemos un invitado?, preguntó Misha, al acercarse a la salida del parque. Se pondrá contenta, ¿verdad? Alexei se detuvo un momento, pensativo. Tal vez era prudente darle a Olga un aviso previo, para que no se sorprendiera con la repentina aparición de un familiar inesperado. Está bien, asintió. Pero solo hasta la entrada, y luego directamente al piso, sin desviaciones, ¿entendido? Misha asintió emocionado y corrió zigzagueando entre los peatones. Luego se volvió repentinamente. «Abuela, ¿puedes hacer pasteles?», preguntó esperanzado. Mamá cocina muy bien, pero sus pasteles no siempre salen perfectos, y papá dice que su abuela Raya hacía los mejores pasteles del mundo. Tatiana Sergeyevna sonrió con un brillo de calidez y vida en sus ojos. «Puedo, querido», asintió. «Tu bisabuela Raya me enseñó. También te enseñaré a ti si quieres». «Quiero», exclamó Misha, corriendo feliz por el sendero. Alexei lo observó un momento y luego se volvió hacia su madre. «Siento no haberte buscado durante todos estos años», dijo en voz baja. «La abuela decía que habías muerto. ¿Recibió alguna carta del hospital? No sé. Tal vez fue un error o quizá no quiso que supiera la verdad y sufriera». «No te culpes, Aliosa», negó Tatiana Sergeyevna. «Y no culpes a tu madre. Siempre quiso lo mejor. Tal vez realmente le dijeron que había muerto».
Después de todo, estaba en coma y los médicos no daban esperanzas. O quizás solo quiso protegerte de expectativas falsas. ¿Quién sabe? Lo importante es que nos hemos encontrado. Gracias a tu hijo. Si no fuera por su bondad, podríamos habernos cruzado sin darnos cuenta de lo cerca que estábamos. Alexei asintió, con el corazón apretado al pensar en lo que podría haber sido. Otro camino en el parque, otro paseo. Un día lluvioso cancelando su salida. Podrían haberse cruzado y seguir siendo extraños para siempre. «¿Sabes?», dijo, mirando a Misha correr adelante. «Siempre he creído en el destino. Ahora sé que existe». Tatiana Sergeyevna no dijo nada, solo apretó más fuerte la mano de su hijo. Pero Alexei no necesitaba palabras. Sabía que ella lo entendía, como lo había hecho 30 años atrás, cuando él era pequeño. Y lo seguiría haciendo ahora que se habían reencontrado. El hogar de los Sokolov, donde vivían con su familia, no estaba lejos del parque. Un edificio típico de 9 pisos de finales de los 80, recientemente renovado, con un nuevo parque infantil en el patio. Al acercarse, Tatiana Sergeyevna se mostró visiblemente nerviosa, arreglándose el cabello y ajustando su cardigan de estilo antiguo, como preparándose para una visita importante. «¿Tal vez deberíamos haber avisado primero a tu esposa?», preguntó al entrar al edificio. «Después de todo, aparezco en tu vida de la nada. Y seguramente tienes planes por tu cumpleaños». Alexei apretó su mano con seguridad. «No te preocupes, mamá. Olga lo entenderá. Es una persona amable y empática. De lo contrario, no me habría casado con ella». Tomaron el ascensor hasta el 5º piso. Misha ya esperaba junto a la puerta, rebosante de emoción. «Le conté todo a mamá», exclamó apenas los vio. Se puso tan feliz que incluso lloró igual que tú en el parque. La puerta se abrió, revelando a una joven de cabello castaño claro recogido en un moño suelto. Vestía vaqueros y un suéter acogedor, con un leve rubor en las mejillas, y parecía conmovida y ansiosa a la vez. «Hola», dijo al adelantarse. «Soy Olga, la esposa de Alexei. Misha me contó todo, pero todavía no lo puedo creer». Tatiana Sergeyevna sonrió tímidamente. «Hola, Olga. Soy Tatiana Sergeyevna, la madre de Aliosa. Bueno, fui su madre hace mucho tiempo. No sé si tengo derecho a llamarme así ahora». «Por supuesto que sí», afirmó Olga con firmeza. «Siempre has sido y siempre serás su madre. Por favor, entra. Debes estar cansada». Se hizo a un lado, dejando pasar a la invitada, y Alexei sintió un profundo agradecimiento hacia su esposa por su tacto y generosidad. El apartamento de los Sokolov era amplio y luminoso, lleno de muebles modernos y una infinidad de libros. Tatiana Sergeyevna entró con cautela en la sala, observando con interés. Su mirada se detuvo en la pared de fotografías. «¿Puedo?», preguntó acercándose. «Por supuesto», asintió Alexei. «Esta es nuestra galería familiar». Tatiana Sergeyevna se desplazaba lentamente de foto en foto, estudiando los rostros, Alexei y Olga en el día de su boda, el pequeño Misha en la maternidad. Un retrato familiar junto al mar. De repente se detuvo al ver un rostro familiar. «Mamá», susurró, tocando la fotografía de una mujer mayor sosteniendo un bebé. «Esta es mi madre, Smeshi». Alexei asintió, sintiendo que el corazón se le encogía. «Sí, esa es la abuela Raya Smeshi. Tenía 83 años cuando yo nací». Se alegró tanto de ver a su bisnieto y siempre decía que había sido testigo de la continuidad de nuestra línea familiar. Falleció 6 meses después de que se tomara esta foto. Tatiana Sergeyevna recorrió con los dedos el rostro de su madre en la fotografía, como intentando atravesar el tiempo y el cristal para tocar a su querida progenitora. «Ahora está tan mayor», susurró. «Pero la recuerdo diferente, enérgica, fuerte. Todavía era joven cuando desaparecí, justo pasada de los 50», susurró Alexei. «La abuela nunca perdió la esperanza de encontrarte. Escribía solicitudes, contactaba con diversas agencias, incluso durante los turbulentos años 90, cuando todo se desmoronaba, continuó buscándote. Solo en los últimos años, cuando su salud decayó, se detuvo». Tatiana Sergeyevna cerró los ojos, esforzándose por contener la oleada de emoción. Percibiendo su tensión, Misha se acercó y tomó su mano. «No llores, abuela», dijo con sinceridad.
La bisabuela Raya está en el cielo ahora y puede verlo todo. Está feliz de que se hayan encontrado. Tatiana Sergeyevna sonrió entre lágrimas, acariciando suavemente la cabeza del niño. Tienes razón, querido, dijo. Habría estado encantada. En ese momento, un aroma apetitoso se difundió desde la cocina, y Olga, dando a su suegra tiempo para acomodarse, llamó a todos a la mesa. Estaba preparando un almuerzo de cumpleaños para Alexei, dijo. Nada extravagante, solo una comida familiar. Pero hoy tenemos una doble celebración. El comedor de los Sokolov era cálido y acogedor, con una gran mesa de madera y sillas confortables. Olga añadió rápidamente un cubierto extra y pronto todos estaban sentados, rodeados de platos caseros. Espero que disfrutes esto, Tatiana Sergeyevna, dijo Olga con un leve nerviosismo mientras servía la ensalada. Seguí las recetas de la madre de Alexei y tu madre, Raisa Mikhailovna. Me enseñó tanto mientras estaba viva. Tatiana Sergeyevna probó la ensalada y asintió con aprobación. Deliciosa, tal como la hacía mi madre, ajo y nueces. Siempre decía que ese era el secreto. Eso mismo me dijo a mí, dijo Olga con los ojos iluminándose. Y también me enseñó a añadir el vinagre al final, para que las verduras no se ablandaran demasiado. Compartieron una sonrisa cómplice. Y Alexei sintió cómo la tensión que había permanecido en el aire comenzaba a disiparse. Las dos mujeres se conectaron a través de recetas y recuerdos de la abuela Raya. El almuerzo transcurrió en una atmósfera cálida y alegre, llena de historias y risas. Tatiana Sergeyevna se relajó poco a poco, relatando anécdotas de la infancia de Alexei, mientras Olga compartía historias divertidas sobre Misha. El niño escuchaba atento las historias de su padre de pequeño, riéndose de vez en cuando y lanzando miradas juguetonas a Alexei. ¿Es cierto que papá tenía miedo a la oscuridad cuando era pequeño?, preguntó Misha, provocando una sonrisa en Tatiana Sergeyevna. Sí, de hecho. Teníamos que dejar la luz del pasillo encendida por la noche. Y le daba miedo Baba Yaga de un dibujo animado. Rebobinábamos la cinta cada vez que aparecía. ¡Ja!, exclamó Misha con triunfo. Y papá me llama miedoso cuando pido una luz de noche. Eso nunca lo dije, protestó Alexei jugando. Solo te dije que a tu edad debías acostumbrarte a la oscuridad. Y de Baba Yaga, ni una palabra. Todos rieron y Alexei captó una mirada agradecida de su madre. Apenas podía creer su suerte. Sentada a la misma mesa con el hijo que había perdido hace 30 años, rodeada por su familia, compartiendo sus risas y siendo parte de sus vidas. Tras el almuerzo, Olga ofreció mostrarle el apartamento a Tatiana Sergeyevna. Se detuvieron más tiempo en la habitación de Misha, donde la abuela examinó sus dibujos, autos de juguete y juegos de construcción con interés. Alexei también tenía un juego de construcción, recordó, pero no como este moderno. Solo piezas metálicas con tuercas y tornillos. Podía pasar horas construyendo distintos modelos. Papá todavía tiene manos de oro, dijo Misha con orgullo. Me construyó una verdadera casa en el árbol en la casa de verano, con ventanas y puerta. Finalmente, recorrieron la habitación de invitados, el antiguo estudio de Alexei, que Olga había empezado a transformar en dormitorio para su madre mientras ellos estaban en la cocina. Esta solía ser la habitación de la abuela Raya cuando se mudó con nosotros, explicó Alexei. Luego la convertí en estudio. Pero ahora, si aceptas quedarte, mamá, será tuya. Tatiana Sergeyevna recorrió la luminosa habitación con vista al jardín, cama cómoda y armario, abrumada. Alexei, no puedo simplemente. Necesito avisar a Zinaida Petrovna, recoger mis cosas. Nos encargaremos de todo, la tranquilizó Alexei. Mañana visitaremos a tu casera, le explicaremos y recogeremos tus pertenencias. Pero hoy, quédate con nosotros, aunque sea solo por esta noche. Hemos estado tantos años separados. Tatiana Sergeyevna vaciló. Todo había sucedido tan rápido, de manera tan inesperada. Aquella mañana era una mujer mayor y solitaria, huésped temporal en casa de un extraño. Ahora era madre, abuela, parte de una familia. Decisión tomada. Te quedas, dijo Olga suavemente pero con firmeza, percibiendo su incertidumbre. Te daré mi camisón y todo lo que necesites, y mañana recogeremos tus cosas. ¡Hurra!, celebró Misha.
La abuela se queda y esta noche me contarás un cuento, uno de esos antiguos que le contaban a papá cuando era pequeño. Tatiana Sergeyevna no pudo resistir su entusiasmo. Sonrió agradecida a Olga y asintió. Está bien, me quedaré y te contaré un cuento, Misha. Conozco muchas historias antiguas que tu padre amaba. La tarde transcurrió entre conversaciones cálidas. Tatiana Sergeyevna se sintió poco a poco en casa, ya no como una extraña. Escuchaba con interés el trabajo de Alexei, las actividades de Misha y los planes familiares para el verano. Durante la merienda, incluso se permitió ofrecer algunos consejos de repostería, que Olga aceptó con genuina gratitud. «¿Sabes, Tatiana Sergeyevna?», dijo Olga cuando quedaron solas en la cocina. «Me alegra tanto que te hayan encontrado». Alexei nunca lo dijo, pero podía ver que extrañaba a su madre, especialmente tras la muerte de Raisa Mikhailovna. Parecía incompleto, pero ahora lo veo brillar desde dentro. Tatiana Sergeyevna apretó la mano de su nuera, emocionada. «Gracias, Olga, por recibirme y hacer feliz a mi hijo. Puedo ver cuánto te quiere a ti y a Misha. Y nosotros lo amamos», respondió Olga sencillamente. «Es un marido y padre maravilloso. Has criado a un buen hombre». «¿Tatiana Sergeyevna?», preguntó Alexei en voz baja. «No yo», negó la mujer mayor. «Fue mi madre quien lo crió. Yo solo le di la vida». «Pero heredó tanto de ti», intervino Olga suavemente. «Tus ojos, tu sonrisa y creo que tu bondad. Sabes, Misha no te encontró en el parque por casualidad. Es un niño muy perceptivo. Todo su padre, y en ese sentido todos ustedes». Quedaron en silencio, escuchando las voces que llegaban desde la sala donde Alexei y su hijo conversaban. Luego Olga añadió suavemente. «Perdí a mi madre hace 5 años. Y ahora, viendo la alegría en los ojos de Alexei, es como si reviviera mi pérdida. Sin embargo, al mismo tiempo, estoy agradecida de que Misha ahora tenga una abuela, una verdadera abuela. No solo historias y fotografías». Tatiana Sergeyevna no supo qué decir. Simplemente apretó la mano de Olga, y ese gesto habló más que cualquier palabra. Esa noche, al llegar la hora de acostar a Misha, el niño se negó rotundamente a dormir sin escuchar el cuento prometido por su abuela. Tatiana Sergeyevna no necesitó ningún incentivo. Se acomodó en la silla junto a su cama y comenzó a relatar la antigua historia del Fenist, el brillante halcón. Un cuento que una vez le había contado al pequeño Alexei. De pie en el umbral, Alexei escuchaba la cadencia familiar de la infancia y sentía que un nudo se le formaba en la garganta. Esos relatos nocturnos habían sido de los recuerdos más vívidos de su propia niñez. Y ahora, 30 años después, su madre narraba la misma historia a su hijo. Olga se acercó a su esposo y le rodeó los hombros con los brazos. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurró. «Parece que este año, el destino te ha otorgado un regalo mucho más grande del que yo había planeado». Alexei la abrazó, demasiado abrumado por la emoción para hablar. Observó a su madre y a su hijo, siendo testigo de ese tierno reencuentro de generaciones, reflexionando sobre lo maravillosamente entretejida que está la vida, cuántos dolores y pérdidas trae, pero también cuántos regalos inesperados y encuentros milagrosos. Y todo había comenzado por un simple comentario de un niño de 6 años. «Papá, la abuela del banco está llorando. Vamos a comprarle algo de comer». El primer mes de su nueva vida juntos pasó en un suspiro. Tatiana Sergeyevna se fue acostumbrando gradualmente a su nuevo rol, a la certeza de que ya no estaba sola, de que tenía una familia y un hogar donde la esperaban y la amaban. Al principio, fue tímida, buscando constantemente permiso para encender la televisión, tomar algo del refrigerador o incluso salir al balcón. Pero gracias al tacto de Olga y a la insistencia de Misha, se adaptó con comodidad. Su despedida de Zinaida Petrovna, la anciana enfermera con la que había vivido antes de reunirse con su hijo, fue amistosa. Aunque, entristecida por la pérdida de su compañera, la enfermera se alegraba sinceramente por Tatiana Sergeyevna. «Siempre creí que encontrarías a tu familia, Tanchka», dijo, ayudándola a empacar sus modestas pertenencias. Alexei insistió en que Zinaida Petrovna aceptara un pago por el cuidado de su madre a lo largo de todos esos años, aunque ella se resistió durante un tiempo.
Finalmente acordaron que los Sokolov le ayudarían con las tareas del hogar. Alexei repararía el techo con goteras de su dacha, y Olga y los niños la visitarían los fines de semana. Tatiana Sergeyevna encontró rápidamente su lugar en el hogar de su hijo. Nunca reclamó el papel de dueña de casa, ese era el lugar legítimo de Olga. Pero ayudaba felizmente con las labores domésticas, cocinaba, lavaba, planchaba. Disfrutaba especialmente pasar tiempo con Misha, ayudándolo con sus lecciones, leyendo libros y escuchando sus interminables historias. El niño se apegó a su abuela desde el primer día, como si la hubiera conocido toda su vida. «Abuela, cuéntame más sobre papá cuando era pequeño», decía, acurrucándose en el sofá a su lado. «¿Qué juguetes tenía? ¿Se peleaba en el jardín de infancia? ¿Sacaba malas notas?» Tatiana Sergeyevna disfrutaba respondiendo, recordando cada vez más detalles de aquel breve período de maternidad. Su memoria, que le había fallado durante tantos años, ahora parecía aclararse, restituyendo episodio tras episodio del pasado. Una noche, después de que Misha se hubiera dormido y Olga llegara tarde del trabajo, Alexei encontró a su madre revisando fotografías antiguas. Se sentó en el sofá, con impresiones amarillentas extendidas a su alrededor, ordenándolas con delicadeza. «¿Qué haces, mamá?», preguntó, sentándose a su lado. «Olga me dio una caja con fotos antiguas», respondió Tatiana Sergeyevna. «Dice que quiere hacer un álbum familiar, pero no sabe quiénes aparecen en muchas de ellas. Yo los reconozco. Mira, este es tu abuelo Misha, mi padre en una manifestación. Y esta es mi madre con sus colegas». Era bibliotecaria. Alexei observaba las fotos con interés. Muchas ya las había visto, pero sin los comentarios de su madre. Eran meras imágenes silenciosas del pasado. Ahora, cada foto tenía historia, contexto y resonancia emocional. «¿Y este quién es?», preguntó, señalando a un joven con uniforme militar. Tatiana Sergeyevna hizo una pausa antes de responder. «Ese es tu padre, Iván. Iván Petrovich Sokolov». Alexei se estremeció. Poco se hablaba de su padre en la familia. La abuela Raya apenas mencionaba de pasada que el matrimonio de su hija había sido breve y que su esposo había muerto en Afganistán cuando Alexei era muy pequeño. «No sé casi nada de él», admitió Alexei. A su abuela nunca le había gustado hablar del tema. Tatiana Sergeyevna suspiró. «Mi madre desaprobó mi elección. Creía que Iván era frívolo e irresponsable. Pero yo lo amaba locamente. Nos conocimos en un baile del club de oficiales. Yo acababa de graduarme de la universidad y trabajaba en la biblioteca. Él era apuesto, alegre y seguro de sí mismo. 3 meses después nos casamos, y 1 año más tarde, naciste tú». Acarició la fotografía con ternura. «Iván te adoraba. Pasaba todo su tiempo libre con su hijo, caminando, jugando. Decía que continuarías la tradición militar de la familia. Su padre también era oficial, al igual que tu abuelo». Tatiana Sergeyevna quedó en silencio, sumida en recuerdos. Alexei esperó pacientemente, temeroso de interrumpir aquel momento de apertura. «Cuando tenías 2 años, lo enviaron a Afganistán», continuó finalmente. «No quería ir. Incluso consideró dejar el ejército, pero al final se marchó. Deber, juramento, todo eso», dijo en voz baja. «Prometí que volvería en 1 año, pero 3 meses después llegó la noticia de su muerte». Se pasó la mano por el rostro como si borrara lágrimas invisibles. Enloquecí, no podía creerlo. Exigí ver el cuerpo, causé escenas en la oficina militar. Mi madre se mudó con nosotros para ayudarte. No podía ir a trabajar, lloraba constantemente. Poco a poco, el dolor se fue atenuando, la vida volvió a la rutina. Intenté mantenerme firme por ti. Y luego vino la enfermedad». Alexei abrazó a su madre en silencio. No sabía qué decir, cómo consolarla por todo lo perdido, por tantos años de soledad y sufrimiento. «¿Sabes?», dijo Tatiana Sergeyevna suavemente, «cuando empecé a recordar mi pasado en el orfanato, la primera imagen que regresó fue la de tu padre. No recordaba su nombre ni cómo nos conocimos, pero su rostro y su sonrisa eran vívidos. Y recordé que había muerto. Extraño, ¿no? De todos los recuerdos, el más doloroso fue el primero en aparecer. Tal vez era el más fuerte», sugirió Alexei con suavidad.
el que dejó la marca más profunda. Tatiana Sergeyevna asintió. Quizá, y luego recordé a ti. Al principio solo sabía que tenía un hijo. Después recordé tu nombre, cómo eras de niño. Todo lo demás, donde vivíamos, nuestro apellido, los nombres de los parientes, regresó mucho después. Apiló cuidadosamente las fotografías. Estoy tan agradecida al destino, Aliosa, de que nos hayamos reencontrado, de poder contarte sobre tu padre, a quien no recuerdas, y sobre mi propia infancia, que apenas recuerdas, para llenar los vacíos de tu vida. Alexei apretó la mano de su madre. Y yo puedo hacer lo mismo por ti, mamá. Puedo contarte sobre los años que te perdiste, cómo crecí, fui a la escuela, conocí a Olga y cómo nació Misha. Hablaron hasta tarde en la noche, compartiendo recuerdos y llenando los vacíos en la vida del otro. Cuando Olga regresó, todavía estaban en el sofá, rodeados de fotografías, con Tatiana Sergeyevna relatando con entusiasmo el primer día de Aliosa en el jardín de infancia. ¿No le molestó?, preguntó Olga con una sonrisa, sentándose a su lado. En absoluto, querida, respondió cálidamente Tatiana Sergeyevna. Aliosa y yo estábamos recordando. Levantó una foto. Encontré una imagen de su padre y conté un poco. De verdad, se iluminó Olga. Alexei sabe tan poco sobre su padre. Siempre quise que Misha conociera más que un nombre. Ahora lo hará. Sí, asintió Tatiana Sergeyevna. Le contaré todo lo que recuerdo, incluyendo sobre mis padres. Después de todo, son los bisabuelos de Misha. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir?, dijo Olga de repente. Necesitamos tomar una nueva fotografía familiar con todos juntos, para que Misha la tenga cuando crezca, y se la muestre a sus hijos algún día. La idea los deleitó a todos. El fin de semana siguiente fueron a un estudio fotográfico. Bien vestidos, nerviosos y felices. El joven fotógrafo, con barba elegante, los acomodó cuidadosamente para capturar la foto perfecta. Alexei y Olga en el centro, Misha al frente, Tatiana Sergeyevna junto a su hijo. Sonrían, ordenó el fotógrafo. Digan queso. Rieron juntos, y la cámara capturó un momento de pura y genuina alegría, cuando una cadena rota de generaciones se restauró, cuando pasado y presente se encontraron, listos para avanzar juntos hacia el futuro. La fotografía ocupó un lugar de honor en la sala, entre los retratos familiares más antiguos. La historia de la familia Sokolov, interrumpida durante 30 años, había recobrado su continuidad. La vida se fue asentando gradualmente en un nuevo ritmo. Tatiana Sergeyevna se fue involucrando cada vez más en las tareas del hogar, convirtiéndose en una ayuda indispensable. Su presencia resultaba especialmente valiosa cuando Olga, profesora de escuela, debía quedarse tarde para reuniones o corrección de exámenes. Antes, Alexei tenía que salir del trabajo para recoger a Misha del jardín de infantes. Ahora, su madre asumía la tarea con gusto. Misha adoraba estos cambios. Le encantaba que su abuela lo recogiera, permitiéndoles pasear por el parque, alimentar a las palomas y disfrutar juntos de un helado. Tatiana Sergeyevna consentía a su nieto lo justo, sin sobrepasar los límites de la disciplina parental. «Mamá, lo vas a malcriar por completo», bromeó Alexei al notar que discretamente le pasaba un dulce a Misha antes de la cena. «Tengo derecho», sonrió ella. «Durante 30 años no pude consentirte a ti ni a mis nietos. Ahora estoy compensando el tiempo perdido». Alexei no objetó. Observaba a su madre florecer, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Las enfermedades que la habían atormentado en el orfanato parecían ceder ante la ola de felicidad y amor que ahora llenaba su vida. Tatiana Sergeyevna también descubrió un nuevo propósito. Un día, mientras ayudaba a Olga a preparar clases de literatura, habló de Pushkin, con tal pasión que Olga le sugirió presentar la obra ante los alumnos. La antigua bibliotecaria siempre había amado la literatura y sabía transmitirla de un modo que hasta los estudiantes más indiferentes encontraban cautivador. Tras esa presentación, la directora de la escuela la invitó a dirigir un club de clásicos vivos para los alumnos más jóvenes. 2 veces por semana compartía con entusiasmo su amor por los libros. Los niños la adoraban, y ella parecía rejuvenecer en espíritu en su compañía. ¿Quién diría que empezaría una nueva carrera a los 68 años?
Rió después de una sesión. Enseñar siempre había sido su sueño. Ahora, al final de su vida, se había hecho realidad. Su modesto sueldo escolar se convirtió en su primer ingreso independiente en años. La mayor parte lo destinaba con orgullo a regalos para su nieto y su nuera, aunque Alexei insistía en que guardara algo para sí misma. Por las noches, tras acostar a Misha, solía reflexionar sobre aquel encuentro fortuito en el parque que había cambiado todo. ¿Sabes qué es increíble?, decía. Cada año venía a ese parque en tu cumpleaños, Aliosa. Cada año me sentaba en ese mismo banco durante horas y nunca te veía. Y esta vez todo encajó. Eso es Misha, sonreía Olga. Es especial, nota lo que los adultos suelen pasar por alto. No solo eso, negó Alexei. Creo que simplemente estábamos listos para encontrarnos. Todos estos años siempre había algo en el camino. Tal vez mi incredulidad, tu duda o mamá, y ahora ha llegado el momento. Creo que alguien arriba nos ha guiado, dijo suavemente Tatiana Sergeevna. Tu padre, mi madre. Nos vigilan y se alegran de que estemos juntos otra vez. Días, semanas y meses transcurrieron así. La nueva integrante de la familia se integró de manera natural en el hogar Sokolov, como si siempre hubiera formado parte de él. Tatiana Sergeevna ya no se sentía una intrusa, innecesaria o sola. Había encontrado la paz y la felicidad que la habían eludido durante tantos años. Y Misha, sin saberlo, se había convertido en el héroe de una leyenda familiar. El niño cuya bondad y sensibilidad habían reunido a una familia fragmentada. Papá, ¿hay una abuela llorando en el banco? Aquellas palabras sencillas, pronunciadas por un niño, cambiaron el destino de varias personas, demostrando que los milagros ocurren si se cree en la bondad y no se ignora el sufrimiento ajeno. Había pasado un año desde aquel día memorable en el parque. Mayo volvió a deleitar la ciudad con calor y árboles florecidos. Las lilas brotaban en los parterres. Tatiana Sergeevna amaba esta estación. Temporada de despertar, renovación y esperanza. Antes, la primavera solo traía tristeza y añoranza por la familia perdida. Pero ahora todo había cambiado. Durante el año, Tatiana Sergeevna parecía haber rejuvenecido. Seguía siendo una mujer mayor, con cabello gris y rostro surcado por líneas, pero sus ojos brillaban y un rubor saludable coloreaba sus mejillas. Una vida familiar tranquila, cuidar de su nieto y enseñar a los niños en la escuela llenaba sus días de propósito y alegría. Los Sokolov se preparaban para una ocasión importante. El 39º cumpleaños de Alexei, que este año planeaban celebrar con estilo. También se conmemoraba el aniversario de su milagrosa reunión familiar. Debemos invitar a todos, insistía Olga mientras elaboraba la lista de invitados. Tus colegas, mis parientes de Kostromá y, por supuesto, Zinaida Petrovna. Alexei, que normalmente no gustaba de grandes celebraciones, no objetó esta vez. Quería marcar la ocasión de una manera especial y memorable. Tatiana Sergeevna se incorporó con entusiasmo a los preparativos. Ella y Olga planearon el menú, hicieron listas de compras y discutieron el programa de entretenimiento. Las tareas culinarias las unieron especialmente. Olga respetaba la experiencia de su suegra, y Tatiana Sergeevna, a su vez, disfrutaba aprendiendo las recetas modernas que Olga proponía. ¿Sabes qué quiero preparar?, dijo un día Tatiana Sergeevna, trabajando con la masa. El mismo pastel de cuento de hadas que horneé para el 5º cumpleaños de Aliosa. Se emocionó tanto que incluso lloró al cortarlo. Le daba pena destruir tanta belleza. Olga rió. Misha es igual. Recuerdo que hice una casita de jengibre para Año Nuevo. Me prohibió comerla. Se mantuvo intacta hasta mediados de enero, hasta que empezó a desmoronarse. Se intercambiaron sonrisas cómplices. Durante el año se había desarrollado una relación cálida y de confianza entre ellas. Al principio, Olga se mostraba cautelosa, temerosa de que su suegra interfiriera en la crianza de Misha o criticara sus habilidades domésticas, como ocurre a menudo en las familias. Pero Tatiana Sergeevna demostró ser notablemente tacta, quizá porque valoraba demasiado a su nueva familia como para poner en peligro la paz del hogar. Misha también se preparaba para el cumpleaños de su padre.
Hizo una tarjeta a mano recortando y pegando cuidadosamente figuras de papel. Tatiana Sergeyevna lo ayudó con los detalles complicados, pero él insistió en realizar el trabajo principal por sí mismo. «Abuela, ¿qué le gustaba a papá cuando tenía mi edad?», preguntó mientras recortaba una estrella de papel dorado. «¿Qué juguetes, dibujos animados?». Tatiana Sergeyevna hizo una pausa, buscando recuerdos de hace 30 años. Le encantaban los coches, finalmente dijo, especialmente los camiones. Tenía toda una flota, Kamaz, Sil, Kras. Los colocaba por todo el apartamento e imaginaba que era un depósito de transporte. También adoraba la serie animada No Pogodi. Podía ver los mismos episodios una y otra vez, riéndose siempre en los mismos momentos. «¡Wow!», exclamó Misha, levantando la vista de su trabajo. «Como yo, también me encantan los coches y No Pogodi. Papá me mostró los episodios antiguos en la computadora. Son muy divertidos. ¿Ves? Tenemos conexión. Eres muy parecido a tu padre cuando era pequeño», sonrió Tatiana Sergeyevna. Curioso, amable, sensible. Misha se enderezó orgulloso, complacido con la comparación. «Y papá quería ser cosmonauta de niño», continuó. «Tenía un libro sobre Gagarin y lo leía una y otra vez. Soñaba con volar a Marte y construir allí una ciudad». «¿En serio?». Misha abrió los ojos con asombro. «Entonces, ¿por qué se convirtió en ingeniero y no en cosmonauta?». Tatiana Sergeyevna encogió los hombros. «Sucede a menudo, querido. Los sueños de la infancia dan paso a otros intereses. Pero tu padre sigue construyendo, tal vez no estaciones espaciales, pero sí edificios y puentes. Eso también es importante». Misha sintió pensativo y regresó a su tarjeta. Tras un rato, volvió a levantar la vista. «Abuela, ¿puedo hacer un pastel para papá también? Uno pequeño, solo de mi parte». «Por supuesto», sonrió Tatiana Sergeyevna. «¿Qué tipo quieres hacer?». Misha pensó un momento, mordiendo su labio. «De chocolate, con un cochecito encima, como los que papá adoraba de niño». Y así lo decidieron. El día de la celebración, Tatiana Sergeyevna ayudó a Misha a hornear un pequeño pastel de chocolate y decorarlo con un camión en miniatura de su colección. Quedó un poco irregular, con glaseado cayéndose, pero hecho con puro amor. El cumpleaños de Alexei fue excepcionalmente cálido y soleado. Los Sokolov decidieron celebrarlo en su dacha, recién adquirida en un lugar pintoresco a 30 kilómetros de la ciudad. La pequeña casa de 2 pisos, con amplia veranda y jardín bien cuidado, se había convertido en su refugio favorito para los fines de semana. Misha estaba especialmente encantado con la dacha. Allí, podía correr libremente por el césped, explorar los alrededores y ayudar a su padre y a su abuela en el jardín. Después del mediodía comenzaron a llegar los invitados. Los colegas de Alexei con sus esposas, las amigas del colegio de Olga y vecinos del apartamento en la ciudad. Zineida Petrovna llegó entre las primeras, con un enorme ramo de peonías del jardín y una tarta de manzana casera. Se la veía visiblemente más delgada y rejuvenecida durante el último año, quizá gracias a las frecuentes visitas de los Sokolov y a la ayuda en las reparaciones de verano de la dacha. Para las 4 de la tarde, el jardín estaba lleno de invitados. Los hombres se congregaron alrededor de la barbacoa, donde Alexei preparaba con maestría el shashlik, mientras las mujeres disponían las mesas en la veranda. Los niños corrían por el césped jugando al escondite. La música, las risas y las conversaciones llenaban el ambiente. La atmósfera era auténticamente festiva. Tatiana Sergeyevna observaba todo con serena alegría. Su corazón se desbordaba de felicidad al ver a su hijo rodeado de amigos y familia y a su nieto jugando despreocupadamente con otros niños. Se sentía parte de esa celebración, parte de aquella vida, una sensación extraordinaria para una mujer que durante tanto tiempo había creído que su vida había terminado. Alexei se acercó a ella, sosteniendo un pincho de shashlik recién hecho. «Todo está bien. Todo es maravilloso, hijo», sonrió Tatiana Sergeyevna. «Es solo pensar que hace apenas un año estaba sentada sola en un banco del parque, y el mundo parecía tan frío y distante. Ahora», señaló a los animados invitados, «la acogedora casa, el jardín florecido. Y ahora tengo todo esto. Gracias a ti y a Misha». Alexei abrazó cuidadosamente a su madre,
evitando mancharle el delantal. No, mamá, gracias a ti. Nunca dejaste de buscarnos, incluso cuando todo parecía desesperado. Tu amor te guió hasta aquel parque en el momento exacto. Se quedaron abrazados cuando un Misha sonrojado corrió hacia ellos. Papá, abuela. Rápido. Mamá dice que es hora de dar los regalos. Todos se reunieron en la veranda donde ya estaban dispuestos los pasteles. El clásico pastel de cuento de hadas de Tatiana Sergeevna y el pequeño pastel de chocolate con un camión de juguete hecho por Misha. Alexei, de pie al frente de la mesa, sonreía al recibir felicitaciones y regalos, libros, recuerdos, botellas de buen coñac. Pero los obsequios más significativos eran los de su familia. Misha le entregó a su padre una tarjeta hecha a mano, en la que había trabajado varios días. En su interior, además de un dibujo infantil y conmovedor, se leía en letras irregulares: al mejor papá del mundo, de tu mejor hijo. Gracias, campeón, dijo Alexei, emocionado, abrazando fuertemente a su hijo. Es la mejor tarjeta que he recibido en mi vida. Luego fue el turno de Olga. Le entregó una pequeña caja atada con un lazo azul. Feliz cumpleaños, mi amor, dijo con una sonrisa misteriosa. Alexei desató el lazo y abrió la caja. Dentro había un chupete azul. Por un momento lo miró confuso, y luego sus ojos se abrieron al comprender. «Olia, tú, nosotros», tartamudeó. Sin poder terminar la frase, Olga asintió, radiante de alegría. «Sí, querido. Vamos a tener otro hijo. El médico dice que será un niño». Los invitados estallaron en aplausos y felicitaciones. Alexei abrazó a su esposa y luego levantó a Misha en brazos. «Campeón, vas a tener un hermanito». Misha parecía atónito pero encantado. Desde hacía tiempo deseaba tener un hermano con quien jugar. «¡Hurra!», exclamó. «¿Y cuando nazca, podré jugar con él usando mis coches?». Los adultos rieron y Olga acarició su cabeza. «No de inmediato, cariño. Al principio será muy pequeño, pero tú serás el hermano mayor. Me ayudarás a cuidarlo». Misha asintió solemnemente, aceptando su nueva responsabilidad. Luego se volvió de repente hacia Tatiana Sergeevna. «Abuela, tú también serás su abuela». «Sí», respondió Tatiana Sergeevna con la voz cargada de emoción. «Por supuesto, querido. Seré abuela de todos tus hijos y los querré tanto como te quiero a ti». Alexei tomó la mano de su madre. «Mamá, esta también es tu celebración. Hace exactamente un año nos reencontramos y ahora nuestra familia crece aún más». Levantó su copa de champán frente a los invitados. «Quiero proponer un brindis por mi madre, Tatiana Sergeevna, una mujer que nunca perdió la esperanza pese a todas las pruebas que enfrentó, por su fe, su fortaleza de espíritu y su amor infinito que atravesó tiempo y distancia. Mamá, gracias por ser como eres». Los invitados alzaron sus copas al unísono. Tatiana Sergeevna sonrió tímidamente, poco acostumbrada a ser el centro de atención, pero en su interior estaba infinitamente feliz por la cálida recepción de los amigos y colegas de su hijo y por lo natural que había sido integrarse a su vida. Tras los brindis y las felicitaciones, llegó el momento de los pasteles. Misha presentó orgulloso su creación, un pastel de chocolate ligeramente desigual, pero hecho con amor, coronado con un camión de juguete. «Te gustaban los coches cuando eras niño, sobre todo los camiones», explicó. «Así que decidí hacer este pastel. La abuela me ayudó a hornearlo». Alexei se emocionó profundamente. Abrazó a su hijo y luego a su madre, con un nudo en la garganta. «Gracias a ambos. Este es el mejor cumpleaños de mi vida». La velada continuó en un ambiente relajado. Los invitados paseaban por los jardines, jugaban al bádminton en el césped, recorrían el jardín o simplemente se sentaban en la veranda, disfrutando del cálido atardecer de mayo y de la buena compañía. En un momento, Tatiana Sergeevna se retiró a un rincón tranquilo del jardín para descansar del bullicio. Se sentó en un banco bajo un viejo manzano, cerró los ojos y disfrutó del silencio y del aroma de los árboles en flor. «¿No te importa mi compañía?», preguntó la voz de Zinaida Petrovna. Ella también había decidido tomarse un breve descanso de la celebración. «A nuestra edad, resulta cansado permanecer demasiado tiempo en medio de tanta gente». Tatiana Sergeevna sonrió y se hizo a un lado para darle espacio en el banco. «Siéntate, Zina. Justo estaba pensando que debía darte las gracias». «¿Por qué?»,
Preguntó Zinaida Petrovna acomodándose a su lado. Por todo. Por acogerme, cuidarme todos estos años, ayudarme a buscar a mi familia. Sin ti, podría haber pasado toda mi vida en aquel orfanato. Zinaida Petrovna lo restó con modestia. Nonsense. Solo hacía lo que cualquier persona decente haría. Además, eras tan agradable. Nunca hubo un momento aburrido contigo. Quedaron en silencio, contemplando el sol poniente filtrarse entre las ramas del manzano. ¿Eres feliz, Tania?, preguntó de repente Zinaida Petrovna. Sin dudarlo, Tatiana Sergeyevna asintió. Mucho. A veces parece un sueño, que si despierto volveré al orfanato, a aquella estrecha cama junto a la ventana, y nada de esto existirá. No habrá Aliosa, ni Misha, ni hogar. Hizo una pausa y luego sonrió suavemente. Pero entonces abro los ojos y compruebo que esto es real, mi nueva realidad. Te mereces esta felicidad, dijo Zinaida Petrovna con sinceridad. Después de todo lo que has pasado. En ese instante, Misha corrió, con las mejillas sonrojadas por el juego. Abuela, rápido. Papá dice que va a encender fuegos artificiales solo para ti. Tatiana Sergeyevna intercambió una mirada con Zinaida Petrovna y se levantaron del banco sonriendo. Misha tomó la mano de su abuela y la condujo al centro del césped, donde los invitados ya se habían reunido. Con la ayuda de dos amigos, Alexei preparaba pequeños fuegos artificiales que había comprado especialmente para la ocasión. «Atención, todos», anunció cuando Tatiana Sergeyevna se acercó. «Estos fuegos artificiales son especiales, son para mi madre, Tatiana Sergeyevna, que regresó a nuestra familia hace exactamente un año. Mamá, esto es para ti». Encendió la mecha y en pocos segundos, luces vibrantes se elevaron al cielo, estallando en miles de colores brillantes. Los invitados suspiraron de asombro y Misha saltaba de alegría, sujetando con fuerza la mano de su abuela. «¡Qué bonito, ¿verdad?», gritó sobre el estruendo de los fuegos. «Papá dice que es una celebración de tu regreso a casa». Tatiana Sergeyevna observaba el brillante espectáculo en el cielo, tomando nota de los rostros alegres que la rodeaban, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. Estaba en casa, realmente en casa. Y al ver ahora a su nieto crecer, a su nuera embarazada y a su hijo feliz, comprendió que aquella casa era mucho más que un edificio. Era un hogar, una familia. Para siempre. Habían pasado 5 años desde aquel día en que el pequeño Misha había visto a una abuela llorando en un banco del parque. La vida de la familia Sokolov continuaba, llena de alegrías y preocupaciones cotidianas. En una tranquila mañana de sábado, Tatiana Sergeyevna se afanaba en la cocina, preparando el desayuno para toda la familia. Con los años, se había acostumbrado a madrugar, asegurándose de que todo estuviera listo cuando la familia se reuniera alrededor de la mesa. Se había convertido en un ritual apreciado. Los desayunos de sábado, sin prisas, permitían conversaciones relajadas, planificar el fin de semana o simplemente disfrutar de la compañía mutua. A sus 73 años, Tatiana Sergeyevna lucía más joven de lo que su edad indicaba. Su cabello, aún plateado, estaba peinado con elegancia sencilla. Las arrugas se habían profundizado, pero sus ojos permanecían claros y brillantes, reflejo de años de vida tranquila y mesurada. Rodeada de una familia amorosa, el repiqueteo de pequeños pies anunció la llegada de Seriosa, su nieto menor de 4 años. A diferencia de su hermano mayor, calmado y reflexivo, Seriosa era un torbellino de energía, con el cabello alborotado y pecas sobre su nariz respingona. Recordaba a Tatiana Sergeyevna a su padre, Iván, igual de vivaz y alegre. «Abuela, ¿hay panqueques?», gritó desde la puerta, subiendo a su taburete especialmente colocado. «Con mermelada, sí, querido, ya vienen», respondió Tatiana Sergeyevna con una sonrisa, colocando otro panqueque en el plato. «Pero esperemos a que todos se reúnan. Ahora ve a despertar a papá y a mamá». Seriosa no necesitó que se lo repitieran. Saltó y corrió al dormitorio de sus padres, trayendo de vuelta risas y juegos traviesos, el despertar tradicional de los sábados para Alexei y Olga. Tatiana Sergeyevna sonrió, escuchando aquellos sonidos familiares. Seriosa había nacido 7 meses después de aquel memorable cumpleaños de Alexei, cuando Olga anunció su embarazo.
El parto había sido complicado, pero todo salió bien. Durante casi 5 años, su hogar se llenó de risas infantiles, travesuras y a veces llantos, como en cualquier familia con niños en crecimiento. De su habitación salió Misha, de 11 años. Ya no el niño que había llevado a su padre hacia una anciana llorando, sino un joven casi adolescente, alto y serio. Había crecido mucho en los últimos años, volviéndose más sereno, propio de un hermano mayor. Sin embargo, la bondad y sensibilidad que siempre lo caracterizaron seguían brillando en sus ojos. «Buenos días, abuela», dijo, besando a Tatiana Sergeyevna en la mejilla. Panqueques, mis favoritos», añadió. «Buenos días, querido», respondió ella sonriendo. «¿Cómo dormiste?» «Bien», encogió de hombros Misha. Solo que Seriosa seguía entrando con sus historias de miedo. «Dice que hay un monstruo debajo de la cama». Tatiana Sergeyevna asintió con comprensión. «Tú también tenías miedo de la oscuridad a tu edad. Tu padre también. Pasará». «Lo sé», suspiró Misha. «Pero a veces solo quiero dormir más». Alcanzó la pila de panqueques, pero Tatiana Sergeyevna movió su mano con suavidad. «Esperemos a papá y a mamá. Y además, te olvidaste de lavarte las manos». Misha puso los ojos en blanco, pero obedeció y fue al baño. Tatiana Sergeyevna lo observó con cariño, maravillándose de cuánto había crecido y de cómo habían cambiado sus vidas desde aquel día en el parque. Mucho había sucedido desde entonces. Alexei había sido ascendido a ingeniero jefe en su empresa. Olga seguía enseñando en la escuela y también dirigía cursos de actualización profesional para docentes de literatura. Se habían mudado a un apartamento más amplio en un nuevo distrito, y la casa de campo se había ampliado con una habitación adicional y una veranda. Tatiana Sergeyevna continuaba con su club escolar, aunque con menos frecuencia debido a su edad. Su enfoque principal seguían siendo sus nietos, recoger a Seriosa del jardín de infancia, ayudar a Misha con las tareas, leerles, pasear con ellos. Disfrutaba cada momento de esta vida sencilla pero plena. Finalmente, Alexei y Olga aparecieron en la cocina, liderados por el siempre enérgico Seriosa. «Buenos días, mamá», saludó Alexei, besando a Tatiana Sergeyevna en la mejilla. «¿Otra vez levantándote antes que todos?», bromeó. «Acordamos que los fines de semana son para descansar». «¿Descansar?», ella lo despachó con la mano. «¿Con tanto que hacer? Además, siempre he madrugado. Toda mi vida». Olga, fresca y sonriente a pesar de la hora temprana, abrazó cálidamente a su suegra. «Buenos días, mamá Tania». Huele delicioso», dijo Misha. «Nunca he aprendido a hacer panqueques como tú». «Lo harás con el tiempo», sonrió Tatiana Sergeyevna. Se sentaron a la mesa, una familia armoniosa de 3 generaciones bajo un mismo techo. Misha y Seriosa atacaron de inmediato los panqueques, compitiendo por ver quién comía más. Alexei hojeaba las noticias en su tablet, comentando de vez en cuando mientras Olga servía té, añadiendo mermelada y crema agria para los niños. Tatiana Sergeyevna los observaba, el corazón lleno de felicidad y gratitud. ¿Quién hubiera imaginado que, tras tantos años de soledad y desdicha, encontraría una vida tan plena y vibrante? Sentarse a la misma mesa con su hijo, a quien había considerado perdido para siempre, con su esposa que se había convertido casi en una hija, y con nietos a quienes adoraba. Era más de lo que jamás había osado soñar. «¿En qué piensas, abuela?», preguntó Misha, notando su mirada distante. «Te ves un poco triste». «No estoy triste, cariño», negó Tatiana Sergeyevna. «Solo estoy recordando. Hoy es un día especial, ¿sabes?». Misha frunció el ceño intentando recordar qué día era. 5 años atrás, en un día de primavera similar, un niño había notado a una anciana llorando en el parque, recordó Tatiana Sergeyevna en silencio, y había persuadido a su padre de comprarle un pastel de col. «¿Recuerdas?». Los ojos de Misha se abrieron sorprendidos. «Ese fui yo», exclamó. «Y esa señora, serás tú. Ni siquiera sabía en aquel entonces que eras mi abuela de verdad». Alexei levantó la vista de su tablet, con calidez en la mirada. «Sí, campeón, eras tú. Si no fuera por tu corazón bondadoso, podríamos haber pasado de largo. Y quién sabe si alguna vez habríamos conocido a la abuela». «¿Pero por qué lloraba?», interrumpió Seriosa, trasladando su curiosidad de su hermano a su abuela. «¿Le pasó algo?». «No, pequeñín».
acarició Tatiana Sergeyevna al más joven de sus nietos. Solo estaba triste. Había perdido a tu padre hace mucho tiempo, y ese día pensaba en él. ¿Cómo lo perdiste?, insistió Seriosa sin intimidarse. ¿Se escapó? Los adultos intercambiaron miradas, dudando cómo explicar una historia tan compleja y sombría a un niño. No, Seriosa, intervino Misha. La abuela se enfermó y se fue a tratarse, y luego no pudo encontrar el camino a casa durante mucho tiempo. Pero ese día, en el parque, papá y yo la ayudamos, ¿verdad, abuela? Tatiana Sergeyevna sonrió agradecida a su nieto mayor. Sí, queridos, me ayudaron a encontrar mi camino a casa. Y desde entonces he sido muy feliz. Seriosa asintió, satisfecho, y volvió a sus panqueques. La conversación cambió hacia los planes del fin de semana. Alexei sugirió ir a la dacha. Olga quería visitar una nueva exposición en el museo de la ciudad, y los niños rogaron por ir al parque de diversiones. Tras el desayuno, cuando los niños corrieron a sus habitaciones y Olga comenzó a ordenar, Alexei ayudó a su madre con los platos. «Sabes, mamá», dijo, secando los platos con una toalla. «A menudo pienso en aquel día, en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si Misha no te hubiera notado o si yo no lo hubiera escuchado». «No sirve de nada pensar en lo que no ocurrió», respondió suavemente Tatiana Sergeyevna. «Lo importante es que nos encontramos». Alexei asintió, pero el pensamiento persistió. «Aún así, es asombroso», continuó. «Todos esos años vivimos en la misma ciudad. Quizá nos cruzamos incontables veces sin saberlo. Y luego, un encuentro fortuito así. No creo que fuera mera casualidad», negó Tatiana Sergeyevna. «Creo que el destino nos reunió. Que tu padre y mi madre nos cuidaron y nos guiaron para encontrarnos cuando llegó el momento adecuado». Alexei sonrió. No era particularmente religioso ni supersticioso, pero las palabras de su madre tenían una lógica propia. Su reencuentro había sido demasiado improbable como para descartarlo como una mera coincidencia. Aquella tarde, mientras Olga llevaba a los niños al museo, Tatiana Sergeyevna sacó de un armario una caja muy apreciada, donde guardaba sus pertenencias más queridas, fotografías de Iván, algunas cartas de su madre milagrosamente conservadas, dibujos de la infancia de Alexei y ahora también los dibujos y tarjetas de cumpleaños de sus nietos, pequeños recuerdos de viajes familiares. Entre esos tesoros se encontraba una simple bolsa de papel de un pastel de repollo, el mismo que Misha le había entregado en el parque 5 años atrás. La conservaba cuidadosamente como símbolo de su nueva vida. Un recordatorio de que incluso los actos más sencillos pueden cambiar el destino de alguien. Mientras hojeaba esos recuerdos, Tatiana Sergeyevna reflexionaba sobre los giros de la vida. Los años en el orfanato, el olvido y la soledad, la larga búsqueda de su hijo, el encuentro fortuito que lo cambió todo, y los felices años rodeada de su familia. Sí, su vida había conocido el dolor y la pérdida. Pero al mirar atrás, comprendía que cada prueba tenía un sentido. La habían fortalecido y enseñado a valorar cada instante, cada sonrisa, cada palabra amable. Esa noche, cuando los niños dormían y los adultos se reunían en la sala, Olga sugirió: «¿Por qué no vamos mañana al parque donde te conocimos hace 5 años? Podríamos hacer un pequeño picnic. El clima debería estar agradable». Alexei y Tatiana Sergeyevna intercambiaron miradas. «Excelente idea», dijo Alexei. «¿Qué opinas, mamá?» «Con gusto», respondió Tatiana Sergeyevna sonriendo. «Hace años que no voy allí. Me pregunto si ese banco todavía estará. Lo descubriremos mañana», guiñó su hijo. Al día siguiente, en una cálida mañana de domingo, la familia Sokolov se dirigió al parque. Con los años, había cambiado. Surgieron nuevos senderos, fuentes y áreas de juego. Pero los paseos principales permanecían igual, y Alexei localizó fácilmente el banco bajo el viejo tilo donde su madre se había sentado aquel día. «Aquí es», dijo deteniéndose. «¿Recuerdas, Misha?» Misha asintió solemnemente. A sus 11 años ya no recordaba vívidamente los acontecimientos de 5 años atrás, pero las historias de los adultos y sus propios recuerdos difusos habían formado una memoria coherente que valoraba profundamente. «Recuerdo», dijo. «La abuela estaba sentada justo aquí», señaló, «y lloraba. Y le compramos un pastel de repollo en ese kiosco de allá.
indicó un pequeño puesto que, para sorpresa de todos, aún se encontraba en su ubicación original, aunque repintado y modernizado. Exactamente, sonrió Tatiana Sergeyevna, acomodándose en el banco. Entonces corriste hacia mí y dijiste: «Hola, abuela, te traemos algo para comer». Estabas tan serio, como si llevaras a cabo una misión importante. Así es, asintió Alexei. Me preocupaba tanto que tuvieras hambre que no dejaba de decir: papá es una abuela, su pensión debe ser mínima. Comprémosle algo para comer. Rieron recordando aquel día. Seriosa, que había estado escuchando con atención, corrió de repente hacia su abuela y la abrazó. Yo también quiero comprarte un pastel, para que nunca vuelvas a llorar, declaró. Tatiana Sergeyevna abrazó tiernamente a su nieto menor. Gracias, cariño. Pero ya no lloraré. Ahora los tengo a todos ustedes, y soy realmente feliz. Hicieron un picnic en el césped junto al banco memorable. Extendieron una manta, sacaron un termo de té, sándwiches y fruta. Misha y Seriosa jugaron al bádminton cerca. Olga y Alexei comentaban planes para el verano, mientras Tatiana Sergeyevna simplemente se sentaba observándolos y disfrutando del momento. Por un instante, creyó ver a dos figuras ancianas en el banco contiguo. Un hombre de cabellos plateados con uniforme militar y una mujer elegante de mirada penetrante. La miraban y sonreían. Iván y su madre. La visión duró apenas un segundo. Parpadeó y desapareció. Sin embargo, su corazón se sintió cálido y tranquilo, como si hubiese recibido la bendición de las personas que más amaba. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Alexei, notando su mirada pensativa. Todo es maravilloso, hijo, respondió Tatiana Sergeyevna con una sonrisa. Solo estaba pensando en lo maravillosamente dispuesta que está la vida. A veces, el día más común puede marcar el inicio de algo hermoso. A veces, un simple pastel de repollo puede cambiar un destino. A veces, un niño pequeño de buen corazón puede crear un verdadero milagro. Miró a sus nietos jugando en el césped, a su hijo y a su nuera sentados cerca, y se dio cuenta de que era completamente feliz. Todas las pruebas que había atravesado no habían sido en vano. El amor podía, efectivamente, superar cualquier obstáculo, incluso el paso del tiempo. Y aquel encuentro inesperado en el parque 5 años atrás no había sido una coincidencia. Había sido un regalo del destino, una recompensa por años de fe y esperanza.